El gobierno de Íñigo Urkullu necesita reducir costes. Por eso ha decidido disminuir el número de instituciones y empresas públicas. Así lo confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo Autónomo. El objetivo del gobierno vasco pasa por reducir las estructuras al término, insisto, del mandato en un 25%. Con esta medida, el gobierno vasco pretende fusionar empresas y evitar así duplicidades. Se verán afectadas 132 empresas y 79 entidades. Se trata de organismos como la Academia de Arkaute, Osakidetza o la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Eso sí, Erkoreka descartó que el empleo público se vaya a ver afectado. Solo se reducirán los puestos directivos, disminuirán un 20%. Esta redimensión del tejido institucional se llevará a cabo a lo largo de toda la legislatura, un mandato en el que Urkullu espera que Euskadi logre salir de la crisis. El Lehendakari cree que el presente año será difícil desde el punto de vista económico, pero tiene una visión más optimista para 2014. Considera que el próximo año la situación remontará. ¿Será en 2014 cuando la crisis económica toque su fin? Pues el Lehendakari así lo ha adelantado, es que a partir del 2014 ya empezaremos a remontar. Pero ¿vosotros qué creéis? 902-540-541 para también opinar acerca de estas medidas que ha tomado el Ejecutivo de Urkullu. 25% de recorte en sociedades públicas y también en las empresas públicas con participación del Gobierno. Se lo voy a preguntar a Óscar. Óscar, ¿a ti qué te parece estas primeras medidas económicas tomadas, medidas de austeridad clara, tomadas por el gabinete Urkullu? Bueno, pues una buena iniciativa, que todavía es algo que ya veremos en qué se concreta. Están hablando para dentro de 4 años, lo que sería toda la legislatura. A mí todo lo que sea redimensionar la administración, siempre y cuando no se toque el capítulo 1 de la plantilla, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que para esto no solamente hace falta querer, sino hace falta tener grandes acuerdos interinstitucionales y acuerdos entre todos. De primeras, bien, pero vamos a ver cómo se concreta. Habla Óscar Bañuelos de acuerdos van a tener que conseguir también para la aprobación de presupuestos. Cristina Layé, como tenemos varios temas encima de la mesa, te dejo que escojas cualquiera, el tema de los presupuestos o el tema de la reducción de función pública. Hay algo que me llama la atención y el propio Erkoreka lo dejaba claro. En sus afirmaciones decía, se van a recortar las empresas públicas y en las que tiene participación el Gobierno, pero no el empleo público, es decir, no van a ir a la calle esos trabajadores. Pues ahora han pedido al Niño Jesús un deseo o a David Copperfield, siendo el PNV, entiendo que habrá sido al Niño Jesús. A mí me parece un milagro, es decir, que si tú vas a reducir un 25% de la estructura administrativa, que es mucho, es un cuarto exactamente, pretender vendernos de que no se va a proceder a despidos, prejubilaciones o lo que sea para adelgazar la estructura del empleado público, me parece casi imposible. Pero creo que está dentro de este no discurso claro que está utilizando el Gobierno tanto antes como ahora, como por ejemplo con el tema de esos presupuestos que va afirmando que van a ser aceptados y que todavía ninguno conocemos. Enseguida vamos a hablar de esos presupuestos. Ahí está el tema de los presupuestos, David. Vamos con esta reducción de función pública. Desde luego, el Lehendakari ya lo había dicho incluso en la campaña, iba a ser un gabinete austero y efectivamente está poniendo en práctica lo que había dicho, ¿no? Bueno, hay que aclarar que no se trata de una reducción, efectivamente, de la función pública, del número de los empleados públicos, sino de las estructuras administrativas. Las primeras medidas, efectivamente, en relación a lo que ya el Lehendakari Urkullu había señalado en su discurso de investidura, y antes también en la campaña, han sido redimensionar el Gobierno, se han reducido las carteras, se han reducido también los altos cargos y cargos de confianza y ahora se presenta un plan de redimensionamiento de las sociedades públicas. Esto no va a tocar a los trabajadores porque, como dice Erkoreka, no va a suponer una reducción de la plantilla. Bueno, la exposición ha sido clara. Se va a redimensionar, se van a suprimir sociedades públicas, se van a fusionar, pero con 2 requisitos fundamentales. No se toca el empleo público, se puede resituar a los empleados para que puedan seguir trabajando en sus funciones en unas u otras sociedades y lo fundamental, no se va a tocar la eficacia y la intensidad del servicio público que daban esas sociedades públicas, que siguen dando. Oportuno lo que dices, porque también es cierto que aparte de los puestos de trabajo que lógicamente pueden preocupar, está también el servicio que ofrecen esas empresas o esas corporaciones también incluso con participación pública. Miquel Oroz, ya has oído a los 3 colaboradores que te acompañan. ¿Tú qué piensas? Aparte, que hay que decirlo, y también lo apuntaba David, a esto se le suma el 20% de la reducción en la cúpula directiva.
que si se ha hecho en el Gobierno de España, por supuesto que se puede hacer en el Gobierno vasco y está en la buena senda el lehendakari Urkullu. Hay que evitar duplicidades, solapamientos, potenciar las sinergias que puede tener las propias sociedades del Gobierno vasco y también, por supuesto, lo más importante, reorganizar la administración para que sea más eficaz. A día de hoy los patrones de organización de las empresas públicas son de hace por lo menos 2 o 3 décadas. Y eso sin despedir, por supuesto, a ni un solo funcionario. Es decir, utilizando la tasa de reposición cero a medida que se van jubilando. No se les vuelve a reemplazar, salvo en educación y en sanidad. Y yo creo que la ciudadanía es que en Euskadi no entiende que podamos tener en una autonomía de 3 provincias y 2 millones de habitantes más de 211 entidades públicas entre entes, agencias, sociedades, organismos, consorcios o fundaciones. La ciudadanía está harta de que la administración sea una agencia de colocación de los partidos políticos y por eso quiere que todo ello se vaya adelgazando.